Yo trabajo por CBC, que es una empresa multinacional japonesa, es una empresa de import-export del Japón, importamos y exportamos productos. En este caso, nosotros tenemos una oficina en Barcelona, nos dedicamos principalmente al mercado de la confusión sexual, vendemos aquí un producto que distribuyen varias empresas, distribuidores locales. Y trabajamos con muchos otros sectores, pero principalmente aquí en España trabajamos con la farmacéutica y la agricultura. El producto que nosotros comercializamos en España son productos de otra multinacional japonesa, que se llama Shin-Etsu, que es una multinacional del sector químico. Es una de las más grandes multinacionales químicas de Japón y principalmente trabaja en el sector del PVC, de la silicona, pero tiene un sector que es la química fina, donde produce los compuestos de lo que hablaremos más adelante, que son las feromonas. Shin-Etsu es el principal productor mundial de feromonas, produce más o menos más del 95% de las feromonas que se utilizan en todo el mundo, pero dentro de su negocio las feromonas es solamente igual ni llega al 1% del facturado de la empresa, es decir, que es un sector minoritario dentro de esta multinacional. Os he dicho esto simplemente para decir que detrás del desarrollo de este tipo de productos, de la confusión sexual en general, que empezó hace muchísimo tiempo, y luego veremos en la presentación, en este caso hay dos multinacionales, que se han dedicado desde hace más de 30 años al desarrollo de este producto y su comercialización en todo el mundo, en este caso, no solo en España o en Europa, pero nosotros estamos activos tanto en América del Sur, América del Norte, África del Sur y claramente en Asia. ¿Por qué este producto? ¿Por qué la confusión sexual? ¿Por qué las feromonas? Más adelante veremos técnicamente cómo funciona la feromona y qué es la confusión sexual y en qué nos puede ayudar en el tema de la agricultura ecológica, pero yo he preparado una pequeña introducción y luego entraremos más en la parte técnica. Entonces, todos sabemos que la agricultura es la principal fuente de alimentos de las personas y tiene una larga historia y ha ido desarrollando desde los albores de las historias hasta llegar a los días actuales en continua evolución. Hay varios factores que influyen sobre esta evolución, que son las cantidades que se tienen que producir. En este caso, la agricultura siempre ha tenido que aumentar las cantidades producidas por el aumento de la población a nivel mundial y ha tenido que adaptarse para poder suministrar cada vez más alimentos. Ha tenido que adaptarse también por los cambios en la calidad de las materias primas, tanto organolépticas como técnicas, para poder satisfacer tanto los niveles, las exigencias de las producciones, como las características mismas de los alimentos que vamos comiendo. Y esto, un ejemplo es la selección vegetal. Las plantas que nosotros utilizamos ahora no tienen nada que ver con las plantas que se utilizaban hace algunos siglos. Ha ido todo evolucionando, ha aumentado la producción, pero también han aumentado las características mismas de la planta. Y luego hay otro factor muy importante que es la seguridad alimentaria, que siempre ha ido en aumento y que ahora es un factor clave en la producción de alimentos. Todos estos factores han influido en los cambios de las técnicas productivas, desde el inicio de la agricultura hasta ahora. En la Segunda Guerra hubo la introducción de los plaguicidas, por ejemplo, en la agricultura en general. ¿Qué es un plaguicida? Un plaguicida es un insecticida, un fungicida, un herbicida, que se introdujeron en un determinado momento histórico para favorecer el desarrollo de la agricultura, aumentar las cantidades o garantizar una seguridad alimentaria. Esto es lo que en aquel momento se pensó. Y también en aquel momento hubo una, podemos decir, industrialización de la agricultura. Un ejemplo claro es el ejemplo del DDT. Era un compuesto que se descubrió en el 1939 por Paul Ehrman Müller, que fue Nobel por descubrir e introducir el uso de esta insecticida, y se introdujo en su uso más amplio en los años 40-50, más o menos del periodo de la Segunda Guerra Mundial. En el 62, después de la introducción de este compuesto, por ejemplo,
Hubo un libro muy importante escrito por una escritora americana, que es Rachel Carson, que se llama Silent Spring. No, Green Spring es equivocado, se llama Silent Spring este libro, que salió en el 62, entonces podemos decir que solamente 10 años después de la introducción del DDT, y este libro enfocó toda su atención sobre el uso de estas moléculas y los daños que estas moléculas producían en el uso en la agricultura. El DDT tenía, en este caso, una persistencia larguísima y era muy peligroso, se acumulaba. Entonces, en su momento se introdujo, sirvió para controlar también plagas que no eran simplemente de origen que afectaban la agricultura, pero que también afectaban a los humanos, pero en el 72 ya se prohibió totalmente el uso de DDT a nivel mundial. Y claramente fue sustituidos por otros compuestos. En este caso se sustituyó por organofosforados y carbamados. Ahora, en 2017, quedan muy pocos organofosforados y carbamados en su uso diario. Yo creo que uno de los organofosforados que está permitido en la agricultura en este momento es el clorpírifos. Pero casi todos ya han caído del registro. Y al clorpírifos exactamente le quedan 2 días. 6 meses. 6 meses. Entonces, esta es una historia de la evolución de lo que ha sido el uso de, es simplemente un ejemplo para decir, y que el uso de los plaguicidas, de los insecticidas, de los compuestos en la agricultura va evolucionando. Y yo creo que se va afinando cada vez más, como podremos ver. Debido a la introducción de estos compuestos en agricultura, se formaron algunas entidades gubernamentales que controlaban el uso de estos compuestos en agricultura. Yo creo principalmente hay 2 que son para mí las más fuertes en absolutos, que son una americana y una europea. La americana es la EPA, la Environmental Protection Agency, que se encarga de autorizar el uso o los daños que pueden acarrear este tipo de productos en agricultura. Y la otra es la EFSA, la European Food Safety Authority, que son las 2 agencias que a nivel mundial son las más estrictas en los controles de los compuestos que se utilizan en la agricultura. Además de estas agencias, que son de verdad muy fuertes, muy potentes, y que se encargan de esto, también de agricultura ecológica, para que podáis entenderlo, hay otros que son no gubernamentales. En este caso, quiero destacar el PAN, el Pesticide Action Network, que es una ONG, que se dedica toda su atención simplemente al control del uso de estos compuestos en campo y a los daños que pueden acarrear para los consumidores, sobre todo de los productos, y al ambiente más en general. El PAN, por ejemplo, junto con Greenpeace, hace unos años, en 2008, para que podáis entender qué tipo de actividad están haciendo, cogieron unas muestras de botellas de vino en supermercados de toda Europa. Vino producido dentro de la Comunidad Europea, en varios países de la Comunidad Europea, los cogieron de supermercados, lo llevaron a su laboratorio y analizaron la presencia de residuos dentro de las botellas de vino. ¿Por qué? Porque en aquel momento se pensaba que debido al proceso de transformación de la uva, por ejemplo, los compuestos químicos que se habían utilizado en el campo se degradaban y no iban a aparecer al final en el vino. Entonces ellos dijeron, no, esto no es así. Como hay límite de residuos y tenemos límite de residuos en la producción de la fruta, tenemos que poner también límite de residuos en la producción de los vinos. No solo de la uva, también de los vinos. Cogieron estas muestras, cogieron 40 botellas en varios supermercados, del supermercado la recogieron, y de las cuales 34 botellas en producción convencional. ¿Okay? Analizaron estas botellas y en todas las botellas de producción convencional se encontraron residuos de productos fitosanitarios. Una media de 4,4 residuos por botella. En algunas botellas, en algunos casos, hay algunos compuestos, sobre todo en este caso, había insecticidas, claramente, más sobre todo fungicidas, donde se encontraron muestras en 24 botellas del mismo compuesto.
Entonces, esta publicación se hizo pública y a partir de ahí empezó también a una regulación mucho más estricta sobre el tema de los residuos en la botella de vino. Ahora varios países, por ejemplo, para la importación, como Canadá, como Rusia, si detectan presencia de clorpírifos en el vino, claramente deniegan la importación del producto. ¿Okay? Esto os lo digo simplemente ya lo sabréis, pero hay un aumento, podemos decir, de la conciencia ecológica o de todas formas de la conciencia de la contaminación. También el consumidor cada vez está más informado, tiene más conocimientos sobre lo que es el mercado de los productos de la contaminación y empieza a dirigir también la producción a nivel de agricultura. Además, la Comunidad Europea, como nosotros sabemos, ha tomado posición en el asunto con la directiva sobre el uso sostenible de los productos y ha decretado que la gestión integrada de plaga tiene que ser obligatorio. Yo soy, antes de trabajar por la empresa, trabajaba como investigador para la universidad y soy, desde que empecé a estudiar, para mí la gestión integrada de plaga es algo fundamental en agricultura. Y yo incluiría la agricultura ecológica dentro la gestión integrada de plagas. Simplemente la agricultura ecológica es una gestión integrada de plaga con unas medidas más restrictivas o con una limitación al uso de un determinado tipo de productos, nada más. Entonces, todos tienen que trabajar en gestión integrada de plaga, pero sobre todo tienen que pasar a las prácticas y productos que presentan riesgos menores para la salud humana y el ambiente. Esto es obligatorio, según la Comunidad Europea. Luego, cada Estado miembro lo aplica como, entre comillas, como quiere, o en los tiempos que quiere. Pero estos son normativas, son obligatorios. Y la reducción de los insecticidas incluye tanto la producción integrada de plaga como la producción ecológica. ¿Okay? Como os he dicho, yo creo que tanto la agricultura ecológica como la gestión integrada de plagas son la base para mí y de cara al futuro de la producción agrícola en general, sobre todo dentro de la Comunidad Europea, y yo creo que son elementos imprescindibles de cara al futuro. Y esto es más o menos ¿cómo se llama? El enunciado, podemos decir, de la gestión integrada de plaga, donde a mí me gustaría destacar, no sé si tiene, sí, ok, que hay que utilizar al máximo los recursos, los mecanismos de la regulación naturales. También en gestión integrada de plagas tienes que utilizar los recursos naturales. Entonces, prima vienen las prácticas agronómicas, las rotaciones, intentar la sanitificación del campo, y luego los métodos biológicos culturales y químicos son cuidadosamente elegidos y equilibrados, teniendo en cuenta el medio ambiente, la rentabilidad del cultivo y las exigencias sociales. Es muy importante esto. Entonces, nosotros tenemos, antes que favorecer todas las medidas que tengan el menor impacto ambiental, siempre que éstas no acarreen un aumento de los costes, un aumento, vamos a decir, demasiado alto de los costes de producción. Entonces, es importante establecer una estrategia de control, establecer, muy importante, yo soy entomólogo, me encargo sobre todo de plaga, establecer unos umbrales de daños y de daños económicos, monitorear, identificar las plagas, actuar antes de todo con la prevención y solamente al final, si es necesario, con la curación. En este momento, la agricultura convencional, en general los agricultores lo que hacen es responden a unos desafíos, en el sentido que contestan a un desafío. Tengo plaga, entonces trato. Pero no todos en este momento actúan preveniendo, intentando prevenir la infestación o las plagas o de las enfermedades. ¿Qué es una feromona? Empezamos ya con las feromonas. Ahora, las feromonas son compuestos que se definen como semioquímicos. Los compuestos semioquímicos son unos compuestos químicos, como dice la palabra, que sirven para transmitir un mensaje. ¿Okay? Son presentes en la naturaleza y hay diferentes tipos de semioquímicos. Las feromonas son simplemente uno de los grupos de los semioquímicos. Entonces, es un compuesto químico que transfiere un mensaje. Hay feromonas que son mensajeros químicos intraespecíficos, esto quiere decir que en este caso son mensajeros químicos entre individuos de la misma especie, y luego puede haber, por ejemplo,
otro ejemplo, cairromonas, que son unos mensajeros químicos más genéricos que, por ejemplo, transmiten un mensaje, podemos decir, entre una planta o un insecto, no solo intraspecífico, entre una planta, un insecto o entre insectos, que es un mensaje que favorece el receptor de este mensaje. Esto lo sé que es un poco complicado, pero para que lo podáis entender, las cairromonas, por ejemplo, si yo tengo una planta que emite un olor específico, este olor específico es detectado por un insecto que sabe y localiza la planta. Entonces, utilizando rastro de este olor, él sabe que ahí tiene alimento. Este olor se define como cairromona, ¿ok? Porque favorece el insecto en la localización de la fuente de alimento, ¿ok? Las feromonas hemos dicho que son intraespecíficas, entonces actúan entre individuos de la misma especie. En este caso, insectos, estamos hablando claramente, y en todos tipos de insectos hay estos tipos de compuestos. En algunos hay más, en algunos hay menos. Sirven para comunicarse entre individuos de la misma especie. Nosotros utilizamos feromonas que se definen como feromonas sexuales y son típicas, bastante características de los lepidópteros, de las polillas, ¿ok? Pero, por ejemplo, si analizamos los himenópteros, las abejas o las avispas, dentro de una colmena puede haber más de 20-30 tipos de feromonas diferentes. Feromona de alarma, feromona de localización, feromona de rastro. Hay diferentes compuestos que ellos utilizan para transmitirse mensajes, ¿ok? Nosotros nos centraremos en las feromonas sexuales, ¿ok? Entonces, feromona en este caso, es una palabra deriva del griego, quiere decir ferein, transportar, e hormón, estimular. Nosotros trabajamos con feromonas sexuales. Las feromonas sexuales son un compuesto que emiten, en este caso, las hembras de una especie para atraer al macho de la misma especie. Estamos hablando de mariposas, de polillas. Entonces, el adulto de la hembra tiene una glándula que produce este compuesto, este olor, podemos definirlo, lo emite en el aire, ¿ok? Y el macho de la misma especie sigue este rastro hasta localizar la hembra. Si localiza la hembra, hay cópula, fecunda los huevos, y la hembra depondrá los huevos, y ahí tendremos el daño causado por las larvas del lepidóptero, ¿ok? Este compuesto, entonces, son emitidos por las hembras y recibidos por los machos. Los machos tienen en las antenas unos sensores, podemos definirlo de este tipo, químicos, semioquímicos, que detectan este compuesto y pueden, prácticamente como si fuera una nariz, seguir el rastro de este compuesto. La teoría, la historia de las feromonas. Favre, uno de los principales autores del estudio de los insectos, ya detectó la posibilidad de algunos compuestos que estimulasen los insectos en 1870. Fue uno precursor de la comunicación química entre insectos. Luego, Adolf Butenandt identifica el primer compuesto el bombicol, del bombis mori, del gusano de la seda. ¿Okay? Detectó que el gusano de la seda estaba produciendo un compuesto, la hembra, que atraía al macho. Fue el primero que lo detectó. Luego, Harry Shorey, un americano, en el 1967, hipotizó que era posible utilizar este tipo de compuestos, feromonas, para el control de los insectos, para el control de estos insectos. Y lo que hizo fue las primeras pruebas de campo con unos difusores de feromonas donde para una plaga del brócoli. Y luego en 1978 se registró el primer producto comercial en los Estados Unidos para el control del gusano rosado del algodón, de una plaga que afecta el algodón. Entonces, se hipotizó en el 1870 este tipo de control de plaga, pero solamente en el 1978, hace no mucho, solo 40 años, se aplicó de forma comercial por primera vez. A partir de 1978, donde hubo la primera aplicación comercial, el primer producto registrado, como podemos ver, el número de productos registrados al principio no aumentaba, luego empezó
aumentar el número de registros, quiere decir el número de productos comerciales para varios tipos de plagas. Ahora ha ido aumentando, y solamente en los 2000, más o menos 2005, 2006, se llegó a tener más de 100 registros de productos que aplican este tipo de técnica en Estados Unidos, en este caso, pero luego esto lo podemos ampliar a todo el mundo. Se consiguió llegar ahí solo después de 40 años. Es una evolución muy lenta en este sentido, ¿ok? Pero en los últimos años, luego veremos que ha aumentado mucho. ¿Qué son estos compuestos? Estos compuestos son los straight chain Lepidopteran pheromone. Las feromonas se definen como straight chained Lepidopteran pheromones. Son cadenas alifáticas de átomos de carbonos de diversas longitud, pueden pasar de 12, 14, 16, 18 moléculas, muy sencillas, ¿ok? Cada insecto tiene su compuesto, ¿ok? Porque claramente son específicas en general para cada especie. Estas son las cadenas normales y, como podemos ver, son muy parecidas a los ácidos grasos que nosotros comemos a diario. Estos compuestos no son tóxicos ni siquiera para la plaga que pretendemos controlar, porque ellos mismos la producen, ¿ok? Por esto que están permitidos en agricultura ecológica, en todo tipo de agricultura. ¿En qué consiste esta técnica? Nosotros, la empresa, sintetiza la feromona, antes de todo, se identifica qué tipo de feromona tiene la especie que nosotros queremos controlar, sintetiza de forma química el compuesto, lo pone dentro de un difusor. Este difusor nosotros lo ponemos en el campo a una dosis, de un número de difusores que puede variar en función de la plaga. Y ahí, de esta forma, pretendemos inundar el campo e intentar que el macho no encuentre la hembra. ¿Cómo funciona? Claramente nosotros tenemos un macho, tenemos una hembra, la hembra emite una feromona natural que ella produce por el abdomen y la distribuye en el aire. El macho, siguiendo la variación de concentración de la feromona en el aire, puede localizar la hembra. La localiza, la fecunda. Esto es cómo funciona la feromona. Lo que nosotros hacemos es, colocamos los difusores en campo. Por ejemplo, si colocamos una trampa de monitoreo, la trampa de monitoreo que utilizamos, ponemos una cápsula sintética que tiene la misma feromona del insecto que queremos monitorear. El macho, en este caso, tiene 2 rastros de feromonas, entonces puede seguir el rastro emitido por la cápsula que yo pongo. Si yo por debajo de la cápsula pongo una superficie pegajosa, como se hace con las trampas, el macho, y solo el macho, se queda atrapado en la trampa. De esta forma creo que muchos de vosotros ya lo habrán visto, puedo hacer el monitoreo del vuelo de la plaga, saber cuándo hay presencia en campo de los adultos de la plaga. Y ahí, por ejemplo, poder decidir cuándo tratar, si hace falta tratar. La confusión que hace, yo tengo la hembra, claramente, que emite, inundo el campo con el mismo compuesto, o un compuesto muy parecido. El macho, de esta forma, no consigue localizar la hembra, no localizando la hembra no hay cópula, y esto reduce el potencial reproductivo biológico de la plaga. Claramente no entro demasiado en la parte técnica porque si no estaríamos aquí demasiado tiempo, pero este sistema claramente no es que es un interruptor on-off. Yo pongo el producto y ya me olvido de todo el resto. Esto no funciona para nada así, en el sentido que hay varios factores que hay que tener en cuenta y de todas formas estamos hablando de un organismo vivo. Entonces hay que pensar que nunca se consigue el 100% de eficacia o el 100% de inhibición de las cópulas, ¿ok? Pero es un sistema que, como veremos más adelante, es muy efectivo en el control. En este momento hay muchos productos en el mercado, no somos solo nosotros. No quiero que, cuando me invitaron para hacer esta charla, yo no quise dar una charla comercial. Para mí esta charla, en general todas las charlas que doy son muy técnicas. Entonces, muchas de las fotos que veréis son de nuestros productos, porque claramente yo tengo más fotos de mis productos, pero yo esta charla la quiero enfocar al uso de la confusión en general, ¿ok? Estos son todos los productos, por ejemplo, que están permitidos o utilizados, los principales en Estados Unidos. Como podemos ver, hay muchas empresas, ¿okay? En este caso, este
es nuestro distribuidor en Estados Unidos, pero hay muchas otras empresas, cada una con sus productos. Y ha habido una evolución en los últimos años de los varios productos que se utilizan. Los más utilizados, en este caso, para el control de carpocapsa, este es nuestro producto, que es el difusor de Shin-Etsu, pero hay otras marcas que también se... Estos, para que vosotros lo podáis entender, son difusores pasivos. Son difusores que yo coloco en las plantas a un determinados números y que van soltando la feromona a lo largo de toda la temporada, ¿ok? Y se definen como difusores pasivos. Ahora, en los últimos años, hablando de la evolución, ¿no?, de los productos y de la técnica en campo, hay otro tipo de formulaciones, que son, podemos decir, difusores activos. Son prácticamente como el ambientador del baño. Yo pongo una bombona, aquí dentro hay también una bombona con un propelente, la feromona dentro, y un mecanismo electrónico que va soltando el compuesto cada tot tiempo, temporizado. En este caso, estos dos productos sueltan el compuesto a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, cada 15 minutos dan un golpe. ¿Okay? Esto es la técnica. En el caso anterior, en los difusores pasivos, el número de difusores que se aplica en campo varía de entre los 500 y los 1000. Para los difusores activos hay números más reducidos. Se colocan 2, 3 por hectárea, en este caso. ¿Okay? Luego analizaremos el funcionamiento. Hay varios productos en este momento registrados en España. Yo aquí os enseño solo los nuestros porque la tabla la tenía preparada, pero para cada una de estas especies hay también un producto de la competencia, claramente. Pero podemos enfocar en 3 grandes categorías los productos. Uno para frutales, sobre todo pomáceas, manzanos, para el control de la carpocapsa, la Cydia pomoenella, que primeros 4 productos prácticamente. Luego tenemos productos para el control de la polilla oriental de melocotonero, la Cydia molesta, y de Anarsia lineatella. Estos claramente son más para los frutales de hueso, aunque en los últimos años hemos tenido también problemas de grafolita molesta en frutales de pepita. Y luego tenemos algunos menores como la sesia del manzano o algunos productos que no son no importantes, pero que son taladros de la madera, la sesia o la ceucera que tenemos aquí. Y luego uno de los productos más importantes para nosotros, sobre todo en España, es el de la polilla de la vid, que es una plaga del viñedo. ¿Okay? En los últimos años también se han introducido productos para el control de plaga como la tuta absoluta o la Spodoptera exigua o Stria nubilalis en cultivos hortícolas. Pero nuestras empresas desde siempre están más concentradas sobre cultivos arbóreos o viñedo, más que las hortícolas, por varios problemas. Sobre todo porque en hortícolas era difícil encontrar un sitio donde colocar los difusores. Esta es un poco la evolución del mercado de la carpocapsa en España. Estos son casi miles de hectáreas. En este momento ha ido aumentando desde 2010, pero era un mercado muy estable, en el sentido que la carpocapsa fue uno de los productos principales al principio del desarrollo de las feromonas. En Estados Unidos se colocan más de 100.000 hectáreas de confusión sexual en manzano. Aquí, como veis, estaremos entre las 12, 14.000 hectáreas en este momento. Entre las hectáreas, aquí no se ve claro, pero hay un reparto entre lo que son la aplicación con difusores pasivos, que hemos visto antes, que son los pequeños, muchos, o los difusores activos, que son pocos. En este caso, en este mercado, podemos decir que un 30% del mercado utiliza los difusores activos, ¿okay? Los que hay pocos por hectárea y que emiten los aparatos electrónicos. En frutales de huesos, en este momento ha aumentado mucho, está aumentando mucho el mercado de frutales de huesos. Yo creo que este año estaremos por encima de los 12.000 hectáreas en España. Y es un mercado que va mucho en aumento, sobre todo porque en este caso, estoy considerando en este caso la superficie total en confusión sexual, pero en muchos de estos cultivos se utilizan 2 productos, tanto para el control de grafolita molesta como para el control de anarsia. Entonces, prácticamente la superficie sería el doble.
¿ok? Para que vosotros podáis entenderlo. Porque las dos plagas, Narcia y Grafolita, afectan a los frutales de hueso. Y luego, lo que para nosotros es el mercado más importante en este momento en España, también a nivel mundial, que es el mercado de la Lobesia botrana. La Lobesia botrana, yo llegué en España en 2006 y había más o menos unas 8.000 hectáreas de confusión sexual en España, de varias empresas. En este momento, en 2017, tenemos como unas 70.000 hectáreas de viñedo que está utilizando este tipo de técnica. Y el aumento, tanto en España como en el resto del mundo, es muy importante porque tanto en Chile, tanto en Francia, en Italia, en otros países, sobre todo europeos, hay aumentos importantes de la aplicación de este tipo de producto. En Alemania. Lo que quiero subrayar, que luego lo veremos más adelante, es la Area Wide. Son proyectos de aplicación de la confusión sexual donde, luego veremos por qué, no se aplica solamente yo en mi cultivo, en mi viñedo, pero me pongo de acuerdo con mis vecinos para hacer una superficie mucho más amplia y sacar más beneficio de esta técnica, luego veremos por qué. Bueno, ¿por qué aumenta tanto el mercado y por qué en España en los últimos años está aumentando tanto el mercado? Cada vez hay menos herramientas para el control de plaga. Los productos insecticidas van desapareciendo por temas claramente de seguridad alimentaria y cada vez el agricultor tiene menos herramientas. Hay un uso tanto menos productos y también hay un uso limitado. Hay algunos productos que igual puedo utilizar una, dos veces, no puedo utilizar más que una, dos veces durante la campaña. Entonces también no puedo repetir muchas veces. Y luego la presencia de residuos en frutos, que cada vez es más restrictivas. Además de los residuos permitidos de forma legal por la Comunidad Europea, hay que decir que los supermercados en general ponen unos baremos aún más restrictivos que los legales, tanto en cantidad de residuos como en número de residuos. Igual, por ejemplo, los supermercados ingleses pueden decirle a un productor español: yo quiero que en la fruta que tú vendíes haya la presencia solo de 3 residuos de productos insecticidas y los 3 tienen que estar por debajo del 30% de residuo legal que marca la Comunidad Europea. Entonces, una medida muy restrictiva. Si tú no me lo produces con estas características al producto, yo no lo compro. Punto. Esta técnica que hemos visto de las feromonas, de la confusión sexual, es compatible con todas las técnicas de biocontrol. No mata el insecto, no mata la fauna auxiliar, que siempre nos puede venir bien para controlar tanto la plaga principal como las plagas secundarias. Por ejemplo, es compatible con la captura masiva, con otra técnica de control, y es respetuoso con la entomofauna presente. Per fauna auxiliar yo entiendo la suelta de fauna auxiliar, y por entomofauna presente hablo de los insectos o depredadores que nosotros ya tenemos en sí en nuestro campo. Hemos dicho que es un método preventivo, esto hay que aplicarlo antes de tener el problema, luego veremos por qué. No siempre, esto lo tengo que decir, es una alternativa a los insecticidas. Hay que enmarcar este tipo de productos dentro de una más amplia estrategia de control. Es específica por una especie. Yo no voy a tratar este producto, si yo compro producto de Carpocapsa, no me va a controlar la Lobesia botrana, porque las feromonas son diferentes. ¿Okay? Entonces, cuando yo, como se hacía en el pasado, aplicaba un insecticida en frutales de hueso, controlaba tanto a Narcia como Grafolita. Es mentira, porque el momento de aplicación no siempre coincide, pero siempre nos han vendido que podía controlar con insecticida las dos plagas. Son volátiles estos compuestos, muy volátiles, entonces tienen una muy baja persistencia, necesitamos emitirlo de forma continuada a lo largo de toda la temporada. Áreas grandes, si yo lo aplico en áreas grandes en un uso repetido, el uso de grupo, aumenta la eficacia y disminuye el coste, luego veremos por qué. Para aplicar estas técnicas, casi todas las técnicas de biocontrol, es muy importante conocimiento técnico, conocer la biología, el comportamiento de la plaga y, para mí, controlar técnicamente el campo, estar en campo. Aplicaciones repetidas a lo largo de los años normalmente aumentan la eficacia del producto.
de la técnica. ¿Okay? Uno de los factores claves para la eficacia de este producto es la densidad de la plaga. ¿Okay? Es para mí uno de los factores más importantes. Como hemos dicho, este sistema, la confusión sexual, lo que hace simplemente es dificulta a que el macho encuentre la hembra. Sobre todo cuando el macho y la hembra se encuentran a distancia, porque esto, cuando se encuentran lejos uno del otro, tienen que utilizar el rastro de la feromona al macho para encontrar la hembra. Entonces, si yo tengo dos polillas aquí en este cuarto, difícilmente se podrán encontrar. Si yo tengo una aquí y una ahí, si inundo este campo en este cuarto de feromona, porque no pueden seguir el rastro. Pero si yo tengo muchos aquí en este cuarto adultos, entonces de forma casual moviéndose, un macho puede encontrar una hembra. Si el macho de forma casual encuentra la hembra, habrá cópula, fecundará la hembra y habrá puesta de los huevos. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo en mi campo una densidad de adulto muy alta, esta técnica no funciona. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces, por esto que no es una alternativa a los insecticidas. Cuando yo tengo un nivel de plaga que está por encima de un determinado umbral, un número de polilla en mi campo más alto de lo normal, lo que tengo que hacer es tratar con un insecticida para reducir la población y permitir a esta técnica de funcionar mejor. Aquí en este caso hay un investigador, Charles Villot, que trabajó en Suiza hace muchísimos años y ahora está jubilado y que hizo muchas pruebas en campo, y él para Suiza estableció dos umbrales. Por ejemplo, a la final de la primera generación de la lobesia, si yo tengo más de un 4% de racimos infestados en sus condiciones en Suiza, quiere decir que en la segunda generación tengo que hacer un tratamiento insecticida para reducir, porque si tengo más de un 4%, igual al final del año voy a tener daño en mi cultivo. ¿Okay? Entonces, como os he dicho, hay que tener en cuenta que esta es una herramienta que hay que enmarcar en una estrategia más general. ¿Okay? En este caso, en primera generación de la lobesia botrana, él marcaba un 4%, en segunda y en tercera marca un 7%. Hay otros investigadores en Italia, en España, que marcan otros umbrales. Este es un umbral muy restrictivo, pero es simplemente para daros una idea, ¿no?, de la importancia de la densidad de la plaga. Otro factor que para mí es muy importante, sobre todo en las plagas que tienen más de una generación al año, tipo la lobesia botrana, es que la aplicación de esta técnica hay que hacerla antes que empiece el primer vuelo de la plaga. Este producto es efectivo solo contra los adultos, contra las polillas, no contra las larvas. No matamos ni huevos, no es un insecticida. Entonces, tiene que estar en campo antes que empiece desde el invierno la emergencia de los adultos que hibernan en nuestros cultivos. ¿Okay? Podemos decir, la lobesia botrana en este caso tiene una media de 3 generaciones al año, ¿no? Entonces, si yo coloco el producto después del primer vuelo de la primera generación, lo que consigo es que estas hembras estarán fecundadas, pondrán los huevos, aquí se desarrollarán las larvas, y en segunda generación tendré otros adultos. Y muchos adultos. Como hemos visto, si tengo muchos adultos en campo, igual mi técnica puede fallar. Entonces, si mi técnica falla, tendré un tercer vuelo, y ahí es donde tendré una alta probabilidad de daño en la uva antes de la cosecha, por ejemplo. Si yo aplico, entonces, esta aplicación después del primer vuelo es una aplicación incorrecta. Si yo tengo que aplicar el producto, lo tengo que aplicar antes que empiece el primer vuelo, que es este. ¿Por qué? Porque de esta forma, si yo consigo reducir el número de hembras que aquí están fecundadas, en segunda generación, no conseguiré inhibir totalmente la cópula, pero tendré menos adultos. Si tengo menos adultos, el producto seguirá funcionando o tengo más probabilidad de que el producto siga controlando la plaga. Y este quiere decir que también en tercera generación tendré menos plaga, menos adultos, y claramente tendré una menor probabilidad de tener daño. Entonces, la aplicación siempre tiene que ser antes del primer vuelo. Esto vale para toda la plaga. Bajo mi punto de vista como entomólogo, siempre es importante controlar la plaga, sobre todo la plaga polivoltinas, que tienen más de una generación al año,
desde el principio. Si lo controlamos solamente cuando vemos la presencia de la plaga en campo, en algunos casos ya es demasiado tarde. Por esto que prevenir es mucho más importante. Liberación pasiva de los difusores, aquí iré un poco rápido. Cuando yo pongo muchos difusores en campo, tengo muchos puntos de emisión de feromona, como esto. Aplicación a mano, tiene un coste, claramente, que hay que añadirlo al coste de la aplicación del producto, y normalmente son 500.000 difusores por hectárea. ¿Qué pasa? Los puntitos rojos son nuestros difusores, por ejemplo, que nosotros tenemos. Los círculos azules son presencia de adultos. ¿Okay? La distribución de los adultos en un campo nunca es homogénea. Nunca es homogénea. Las poblaciones se mueven se define como agregadas. Hay puntos donde hay más, puntos donde hay menos. ¿Okay? Siempre. Siempre. Entonces, como podemos ver, aquí hay algunos puntos donde tenemos más adultos, hay algunos puntos donde tenemos menos adultos. ¿Okay? Si yo tengo este tipo de distribución con 800 difusores, tengo una buena homogeneidad de distribución de la feromona y igual puedo controlar estos niveles de plaga. Si estos son ensayos hechos en Estados Unidos por la Washington State University, si yo reduzco el número de difusores puntos de emisión y tengo la misma densidad de población, tengo una eficacia inferior, porque claramente la posibilidad que aquí haya un espacio donde los adultos se puedan encontrar es superior. ¿Okay? Si yo tengo una muy baja población, como en este caso, tengo muy poca población y tengo pocos difusores, igual es suficiente y puedo conseguir un buen control. Pero ¿quién me dice cuánta población tengo al principio cuando voy a aplicar la técnica? Este es el problema. ¿Okay? Entonces, para nosotros el número de difusores en campo siempre es un factor clave para la eficacia del sistema. Ahora hay otros tipos de sistema, hemos visto los aerosoles. En este caso hay solo 2 puntos de emisiones por hectárea, con una concentración de feromona muy alta, son muy potentes en este caso. El mecanismo que se utiliza para la confusión, no entro demasiado en los detalles, pero son diferentes con respecto a los de los difusores normales. Estos son ensayos hechos con 2 unidades por hectárea. Claramente yo pongo un punto de emisión, pongo aquí muchas trampas y voy mirando si inhibo las capturas de las trampas, ¿okay?, con feromona. Cuando el difusor está apagado, estos difusores electromecánicos, veo que tengo una densidad de captura muy alta, el rojo. Si yo enciendo el difusor electromecánico, genero como una pluma, vemos como una corriente de aire donde se mueve la feromona, donde disminuyen las capturas en trampa. ¿Okay? ¿Por qué disminuye la captura en trampa? Eso no lo he dicho, porque la feromona que nosotros utilizamos en los difusores es la misma que se utiliza claramente en la feromona de monitoreo. Entonces, cuando yo tengo una trampa de monitoreo para hacer monitoreo de una plaga y la pongo en un campo en confusión, lo más normal es que no cace, porque los difusores de la confusión sexual deberían esconder la trampa al insecto. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto de los aerosoles? Bien, yo tengo estos son estudios hechos siempre para las universidades americanas. Yo pongo una fuente y tengo una distribución bastante homogénea de machos y hembras dentro de mi campo. Cuando yo activo esta fuente de feromona, esta suelta el producto en la dirección claramente del viento, lo más normal. Lo que se ha detectado, marcando los adultos, en este caso, con colores diferentes, es cómo se vayan desplazando. Las hembras se quedan dentro del campo en sus posiciones, pero los machos siguen la emisión de esta fuente y, como ves, se desplazan detrás, ignorando las hembras en este caso. Entonces, en este caso no hay cópula, pero por ejemplo, en esta zona sí que podría haber cópula, en ese sentido. Hicimos un ensayo aquí en Rioja hace 3 años, en Ausejo, en este caso, donde probamos también nosotros la aplicación de aerosoles para el control de la obesidad botrana. Los aerosoles al momento se venden principalmente para carpocapsa del manzano, ¿okay? Pero estábamos intentando ver también si con otras plagas conseguíamos buenos resultados o cómo se podía hacer. Lo que hicimos fue colocar muchísimas trampas de monitoreo en campo, muchísima trampa,
y colocar los aerosoles a diferentes densidades para ver si funcionaba o no funcionaba, y lo comparábamos con un campo sin confusión sexual. Luego nos metemos dentro del campo y cada una de estas líneas es un conteo. Nosotros vamos en campo, vamos a ver el nivel de infestación. Y esto lo hemos hecho para cada una de las generaciones de la alopecia botrana, aquí en esta zona, que son 3 generaciones. ¿Okay? No entro demasiado en los detalles, pero este es más o menos el campo. Estos círculos que veis eran nuestras trampas, había muchas, también en los bordes y por dentro, es una malla, ¿okay?, de trampa. Y los puntitos amarillos que no se ven mucho eran los aerosoles. ¿Okay? Aquí había 2 por hectárea, aquí había 3, aquí había 4 por hectáreas, para ver si aumentando el número podríamos conseguir mejores condiciones. Capturas. Esos son unos mapas de calor, ¿no?, que nos determinan la densidad de las capturas que hemos tenido, y estos son mapas de calores abajo que nos determinan el daño, la distribución del daño, con los conteos de daños. Como podemos ver, dentro donde no había confusión, había muchas capturas, porque el color es naranja, rojo, ¿okay? Y bastante homogéneas las capturas. Dentro de confusión, donde nosotros pusimos los aerosoles, en todos, ¿okay?, tuvimos en la parte verde casi ninguna capturas, en la parte un poco verde más clarita algunas capturas, pero sobre todo en los bordes, algo amarillo, algo rojo, algo amarillo, algo rojo, algunas capturas. Cuando fuimos a ver los daños, había dentro de la zona en confusión menos daños que en la zona sin confusión. En primera generación no se echó ningún producto insecticida en ninguno de estos viñedos. Segundo vuelo, cuando vimos que fuera de confusión había daño, claramente le comentamos al agricultor, y él trató la parcela sin confusión con un insecticida, con Indoxacarb. Y aquí tenemos el vuelo de la segunda generación. Vemos que tenemos en este borde alguna más de captura, y en estos bordes, donde entra el viento dominante, también más capturas. En el centro, menos. Y dentro de donde no había confusión, siempre ahí tenemos bastante homogéneas capturas en todas y mucho más altas. Daños. En segunda empezamos a ver una distribución de daños que es diferente de lo normal. Hay una distribución de daño que vemos que hay un daño mucho más presente en el borde norte, por donde entra el viento dominante, y tenemos como un gradiente de daño dentro de la finca. ¿Okay? El viento es un factor clave en este caso. Y fuera de confusión, aunque trataron con un insecticida, tenemos un daño que es muchísimo más alto que dentro de confusión. Tercera generación, que al final es la que nos interesa, porque aquí estamos valorando la acumulación de la población dentro de nuestros viñedos. En tercera generación, el vuelo, tuvimos muchas capturas en los bordes, mucha más, también dentro, claramente fuera de confusión, unas capturas normales, pero lo que nos sorprendió muchísimo en tercera generación fue que también dentro de confusión se nota siempre un gradiente, ¿okay?, de concentración de daños, pero el daño que antes estaba en segunda generación en el borde ya se había metido mucho por dentro. ¿Okay? ¿Por qué todo esto? En este caso, el viento dominante y el uso de los aerosoles no iban de buen acuerdo, y el borde se quedó descubierto, hubo un aumento de población en el borde de este viñedo, y como había mucha población y la confusión no pudo controlar esta confusión, lentamente esta infestación se fue metiendo por dentro. ¿Okay? Entonces, aerosoles. Es un producto interesante para la aplicación de la técnica de la confusión sexual, reduce el número de tiempo, las horas que uno tiene que utilizar para ¿cómo se dice?, para aplicar los difusores, pero no es apto para todas las condiciones. Sobre todo en un valle como el Valle del Ebro, con vientos muy fuertes, es un producto que o se aplica en situaciones con mucha superficie o va a ser difícil utilizar este tipo de producto. Nuestra empresa aconseja el uso en Carpocapsa, en Lobesia no lo veo claro, de este tipo de productos solo en frutales que tengan más de 10 hectáreas. ¿Okay? En Estados Unidos se aplica en frutales que tienen más de 50 hectáreas, pero también las dimensiones de los frutales es diferente. Y luego también la distribución de los aerosoles. A veces ahora los agricultores igual no quieren colocar los difusores porque les cuesta mucho tiempo colocar los difusores, y yo lo entiendo, entonces se mueven al uso de aerosoles.
Esas son fincas en Lérida que nosotros tenemos de manzanos. Cuando yo tengo una finca que son simplemente 3 hectáreas, yo tengo que colocar 6 aerosoles, porque esto es la dosis que marca. Y luego me resulta muy complicado colocarlo dentro de la finca. Si la forma de la finca es así alargada, ¿dónde lo meto? Y sobre todo, ¿dónde disparará este aerosol? ¿Dentro o fuera de la finca? Si yo tengo un viento dominante que viene del norte, es más fácil que yo haga confusión sexual aquí fuera que dentro de la finca, por lo que hemos visto antes. Si, al contrario, yo tengo, en este caso, es un nogal, donde sí yo veo muy interesante la aplicación de aerosoles, con una superficie que son más de 60 hectáreas, claramente el uso de aerosoles aquí sí que he aconsejado, uno, porque es difícil colocar los difusores en los nogales, y porque los árboles son muy grandes, y las grandes superficies, un aerosol respalda con el otro, se respalda con el otro. Y entonces, aunque tenga algo de problema en un borde, para decir de esta forma, pero aunque tenga un viento dominante de aquí, estos aerosoles cubrirán siempre la parte interior. O si el viento viene por el otro lado, esta parte de aerosoles cubrirá la otra parte. Entonces, para mí, el factor viento y el factor área tratada con aerosoles es determinante para la eficacia del sistema. ¿Okay? Entramos en el campo técnico, más técnico, iré muy rápido. A partir de ahora, ¿cuánto tiempo tengo? Ok. Lobesia botrana. Lobesia botrana es la plaga principal en viñedo. Hago un caso específico de Lobesia botrana. Hay otra plaga, como son las Paganotis pillerianas, en viñedo y también Eupechilla ambiguella. Estas son publicaciones de cuando se descubrieron, que son aplicación antigua de cuando se hizo el reconocimiento de estos insectos, que lo hizo para la Lobesia botrana, lo hizo Joaquín en el 1788. ¿Okay? Lobesia es una plaga polivoltina. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes 3 generaciones al año. Este es simplemente un ejemplo. ¿Okay? Presente en toda España, en todo el Mediterráneo y desde el año 2008 también en América del Sur. Apareció también por California, pero consiguieron, entre comillas, erradicarla. Es decir, que infestó los viñedos de California, pero hicieron un proyecto con confusión sexual y aplicación de insecticidas y en este momento ya han erradicado la plaga o han declarado la erradicación de la plaga de la California. No entro en... Estos son los huevos que pone en primera generación, en floración, más o menos en este momento, en la uva. Estos son los glomérulos, estas son las larvas que comen los botones florales o los racimos en floración y cumple la primera generación. Luego hay un vuelo de adultos, otro puesta de huevos en tamaño guisante, daños dentro de las bayas, estas son las larvas, las crisálidas de la segunda generación. Tenemos la tercera generación, que es la más peligrosa. Huevo de tercera generación, huevo en cabeza negra, donde la larva ya se ha desarrollado dentro del corion, y larva, daños de larvas adultas, después del invierno en este caso, y presencia de podredumbre, que es uno de los problemas asociados al desarrollo de esta plaga. ¿Okay? ¿Qué se hace? Monitorización en campo a través de las trampas, ¿okay? Tanto trampas de feromonas, como trampas alimenticias. En este caso utilizamos agua y vino, porque las trampas con feromonas dentro de confusión sexual no funcionan, o por lo menos no son un indicador fiable de la población ni de la densidad de la plaga. Entonces, ¿cómo funciona? Hemos visto que hay 3 vuelos, 1, 2, 3 vuelos a lo largo del año. Aquí hay que aplicar la confusión sexual para controlar el primer vuelo, y luego hay que hacer conteos periódicos para ver cómo va desarrollando la plaga y qué nivel de daño yo tengo para tomar decisiones si aplicar un insecticida o no, para reducir la población, como hemos visto. Nosotros hacemos conteos tanto de larva como de puesta de huevos. Esto lo salto, ok. Claramente, cuando nosotros tenemos que decidir de hacer un tratamiento, esto cortesía del INTIA, tenemos que también, productos, como os he dicho, la confusión sexual no es una alternativa al insecticida. Si yo tengo un problema, tengo que tomar una decisión y tratar. Hay varios tipos de productos que están permitidos en este momento. En función del momento
de lo que me encuentro de la curva de vuelo, puedo decidir tratar con un producto o con otro producto. La eficacia de ese producto para mí sigue siendo buena, no son un competidor para nosotros, somos dos mundos diferentes y son importantes para conseguir de todas formas que el sistema de confusión sexual funcione. ¿Okay? Si yo tengo que decidir claramente si utilizar un producto, preferiré siempre utilizar, por ejemplo, un Bacillus que tiene un impacto ambiental mucho menor que, por ejemplo, un metilclorpirifos. Esto está claro con el utilizo de esta técnica. Un tema que quería tocar rápidamente es el tema de la aplicación de grupo y con muchas personas. En los últimos años, sobre todo en viñedo, ha habido aplicaciones en superficie muy grandes. Este señor, Edward F. Knipling, es un teorizador, premio Nobel también, un teorizador de la aplicación de Area Wide Pest Management, cioè el control de plagas en áreas grandes con Integrated Pest Management, con la producción integrada de plaga. Él sostenía en este caso que cuando nosotros utilizamos una herramienta, aunque la eficacia de esta herramienta no sea el 100%, pero la aplicamos en una superficie muy amplia, la eficacia que tiene esta herramienta va a ser muy superior a una herramienta que tenga una eficacia altísima aplicado solo en una área pequeña. ¿Okay? Os lo he resumido muy en breve. ¿Okay? Es el teorizador de la suelta de machos estériles, en este caso, una técnica que se utiliza para el control de plaga en algunas partes del mundo, ma que podemos aplicar esta teoría también al uso de la confusión sexual. ¿Okay? Para entenderlo, en este momento en Rioja, en Borja, en Cariñena o en Requena tenemos áreas, agricultores, muchos agricultores, bodegas, denominación enteras que se han puesto de acuerdo todos para aplicar este tipo de técnica. Lo que voy a hablar es de la denominación de Cariñena, pero podría hablar de cualquiera de la que he mencionado antes, que empezamos hace varios años. En la denominación de Cariñena tenemos muchos viñedos, como podemos ver, muy concentrados. Son 14.000 hectáreas de viñedos. Cada color que vosotros veis es una bodega diferente. Son bodegas cooperativas, cada viñedo es de un agricultor diferente. Hay muchísimos agricultores aquí. Y las moradas son bodegas privadas, por ejemplo. Entonces hay 4 cooperativas importantes y 10, 15 bodegas privadas, en este caso. Empezamos un proyecto para que todos pudiesen aplicar la confusión sexual y todos, con los técnicos de las bodegas de la denominación, nos involucramos también en el seguimiento técnico de este proyecto. Voy bastante rápido aquí. El objetivo de este proyecto, del grupo de trabajo que formamos, era el control de la plaga, la reducción del uso de insecticidas y que la aplicación de esta técnica fuera viable desde un punto de vista económico, por lo menos que no conllevase a los agricultores un aumento de los costes del control de la plaga. Entonces, para nosotros era importante conocer la biología de la plaga, educar a los agricultores, porque son herramientas nuevas, de todas formas, que son un poco más complicadas de utilizar, la gestión cooperativa, la formación de los técnicos para hacer el seguimiento en campo y la integración de la confusión de este sistema en una más amplia estrategia de gestión integrada de plagas. En 2012 empezamos el proyecto, seleccionamos unas zonas homogéneas, esta es la ciudad de Cariñena, en este caso. Aquí convencemos unos cuantos agricultores de las varias cooperativas a colocar. Luego, en 2013, conseguimos aumentar la superficie e involucrar más agricultores que se animaron a colocar todos el producto. En 2013 aumentamos aún más las superficies, intentando siempre hacer aumento de superficie de forma homogénea, y en 2015 toda la denominación entró en este proyecto y todos los agricultores pusieron la confusión sexual. Tengo que decir que no todos, había dos bodegas que decidieron no participar simplemente porque no pagaban el producto, entonces las echaron del proyecto. En este caso, la denominación nos compra a nosotros el producto directamente y lo suministran ellos a los agricultores. A partir de 2015, también el gobierno de Aragón decidió
otorgar una ayuda económica a los que aplicaban este tipo de técnica, que son unas 35 euros por hectárea, por pagar el producto. Resultados. Ya llevamos muchos años, os enseño simplemente los datos del 2012 al 2015. En los primeros 3 años teníamos en verde, dentro de confusión, fuera convencional, que igual tiene 3-4 tratamientos de insecticidas. Como podemos ver, esta es la infestación en tercera generación, hecha por todos los técnicos, hay miles de conteos de infestación en este caso. Como podemos ver, hay una diferencia muy importante entre las dos técnicas. Donde nosotros hemos aplicado la confusión sexual, hay a veces 10 veces menos infestación que donde se han aplicado insecticidas no convencionales. Y como veis, hay años donde hay más infestación, años donde hay menos infestación, pero la proporción entre dentro y fuera de confusión, la estrategia tradicional y una estrategia con confusión sexual, siempre se mantiene bastante, la relación entre los dos bastante constante. A partir de 2015, claramente no tenemos una referencia de lo que es fuera de confusión porque todo estaba dentro de confusión y ya no era posible tener datos de lo que era En estos años siempre hemos conseguido la mejor eficacia y una disminución muy importante de la aplicación de insecticidas. Luego, no sé si tengo una tabla más adelante para ver, pero dentro de confusión se utilizó igual solamente una media de un tratamiento insecticida, sobre las 3 generaciones, mientras que fuera de confusión la media de tratamiento insecticida fue de 4. En función también del año que lleva el viñedo en confusión, hay unos diferentes resultados. ¿Por qué? Como hemos dicho, la densidad de la plaga es un factor importante. Si yo termino en un año con un sistema curativo, quiere decir que dentro de mi viñedo, si yo he tenido algo de infestación, hibernará la plaga. Quiere decir que el año siguiente la plaga saldrá de mi viñedo. Si yo consigo con este tipo de técnica un buen control de la plaga, reduciré la población que hiberna dentro de mi viñedo. Esto quiere decir que el año siguiente, cuando empezará a volar los adultos, tendré una población normalmente más baja de lo normal. ¿Esto en qué se refleja? Que estos son el nivel de infestación registrados en los viñedos que aplican esta técnica el primer año. Estos son los niveles en las 3 generaciones de infestación de los viñedos que aplican la técnica al segundo año, esto al tercer año y esto al cuarto año. Esto quiere decir que si yo aplico 4 años seguidos las técnicas, el nivel de infestación dentro de estos viñedos es mucho más bajo que los viñedos que lo aplican por primera vez. Yo no sé si aquí he conseguido dejarlo claro, pero no tengo tiempo, entonces sigo. Estos son unos mapas de calor que nosotros realizamos con los conteos que hacemos en campo. Esto el primer año, como veis hay unos puntitos rojos por aquí en los bordes, donde había unas zonas con alta infestación dentro de la zona en confusión, pero la mayoría es verde. En 2012 aumentó la superficie, vemos que hay más color amarillo, fue un año con mucha presión de plaga, en este caso, dentro de confusión. Vemos como en los bordes o cerca de la ciudad de Cariñena había algo más de infestación también dentro de la confusión sexual, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí no lo reflejo, fuera de confusión sexual, en todos los otros viñedos alrededor, estaban todos rojos, para que podamos entenderlo. El año siguiente aumentamos la superficie y como vemos seguimos teniendo algunos problemas de infestación en determinadas zonas, pero casi toda la superficie era verde, sin infestación. Y en 2015 tenemos toda esta zona prácticamente libre de Lobesia botrana y seguimos teniendo un problema de infestación en esta zona que es un poco más fragmentada y que históricamente tenía más problemas, y por donde entra también el viento dominante, que es el cierzo en este caso. Para que vosotros podáis entenderlo, en este momento, en esta zona aquí, que es un poco más fragmentada, nosotros estamos aplicando unos 500 difusores por hectárea, que tienen claramente un coste. En estas zonas que ya llevan años libres de infestación de lobesia, hemos podido reducir el número de difusores por hectárea a 300. Esto conlleva para el agricultor un ahorro de más del 40% en el coste de la técnica. Y de esta forma, esto añadido con la ayuda que le otorga por hectárea la
la autonomía del gobierno de Aragón, al agricultor le sale la aplicación de esta técnica en tema de productos a unos 40 euros por hectárea, que es muy competitiva con respecto a tratamientos insecticidas. ¿Okay? Último factor que quería tocar es el tema de la Aspergillus pilleriana. Eso es el aumento dentro de una cooperativa del uso de superficie de confusión sexual. En 2011 no tenían confusión sexual, en 2012 hicieron algo, luego fueron aumentando, hasta el 2015 que pusieron toda la cooperativa dentro de confusión sexual. Y esto son las ventas de clorpírifos de la misma cooperativa. ¿Ok? En 2012, claramente, más o menos unos 3 kilos por hectárea se utilizaron en esta zona. En 2015 se utilizaron menos de 1 kilo, 0,80 kilogramos por hectáreas. ¿Okay? Entonces hubo una disminución muy importante de las cosas. Ahora creo que están prácticamente a cero uso de insecticidas. Por el contrario, aumentó el uso de insecticidas para el control de Aspergillus pilleriana. Algunos lo asociaron al hecho que se estaba aplicando la confusión sexual, la Aspergillus pilleriana es una plaga secundaria, pero tengo que decir que no había mucha relación entre las dos cosas, porque el aumento de Aspergillus pilleriana lo tuvimos en estos años tanto en la zona de confusión como en la zona fuera de confusión. Y creemos que estaba más determinado por un tema de climatología o desarrollo de las poblaciones que por la aplicación de la técnica de confusión sexual. De todas formas, es verdad que si yo disminuyo el uso de insecticidas de amplio espectro, podría tener problemas de plagas secundarias. En algunos casos, reduciendo el uso de insecticidas, consigo eliminar también las plagas secundarias. En otros casos sí que puede haber un repunte de la plaga secundaria. Pero yo creo que en el caso de la Aspergillus pilleriana no tiene ninguna correlación con la aplicación de la técnica. Con esto yo me despido. Si no tenéis preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Tengo que decirte que conozco Isomate C+, porque la he utilizado varios años y la he alternado con Bacillus thuringiensis y con campylorusina. El resultado ha sido muy bueno. Empecé con una dosis de 700 difusores por hectárea y terminé por 400. Pero ahora no la utilizo porque tengo un mensaje, digamos, me vienen mensajes opuestos. Las casas comerciales decís que en agricultura ecológica podemos utilizar las feromonas en los difusores, pero cuando tenemos las inspecciones técnicas de los controles de la certificación, nos dicen que no están permitidos. Entonces, ¿quién me aclara de una vez a mí eso? Te lo puedo aclarar yo en este sentido. La normativa en este caso es muy clara, nuestros productos, ninguno de nuestros productos, por ejemplo, de mis productos, de los productos que yo comercializo, tiene certificación ecológica, porque no la necesita. Directamente, podría enseñarte, si tuviese aquí mi ordenador, igual luego te lo puedo enseñar, en la normativa de la certificación ecológica o en la misma normativa ecológica viene claramente especificado que en agricultura ecológica son permitidos todos los productos destructores de la feromonas, confusión sexual, en este caso, si te puedo leer cómo lo definen ellos, aplicado con difusores. ¿Por qué? También en el pasado, porque nuestro producto no va en contacto con la parte comestible del cultivo. Es decir, que nuestro producto no se aplica sobre el fruto, no es un insecticida. Y tiene una biodegradabilidad muy alta, muy alta. Entonces, todos estos productos están permitidos. Lo que no está permitido en la agricultura ecológica de confusión sexual sería, por ejemplo, en este caso, la aplicación de feromonas líquidas. Si yo estuviese aplicando la feromona como si fuese un insecticida sobre todo el cultivo, en este caso sí que debería proporcionar datos de degradación del producto, residuos y todas estas cosas. Pero como yo lo aplico con un difusor, no hay ninguna y viene dentro de la certificación. Es decir, la certificación de producción ecológica ya
lo pone entre los productos que se pueden utilizar. Entonces, yo no sé por qué en algunos casos, porque yo recibo varios correos electrónicos de productores y trabajamos con muchos productores de agricultura ecológica que nos preguntan. Y hay un poco de confusión, efectivamente, en este aspecto. Pero para que tú puedas entenderlo, en este momento en Andalucía estamos vendiendo un producto a través de un uso de emergencia, que es un producto de confusión sexual de tuta. Tuvimos una reunión también realmente tanto con el Ministerio como con la Junta de Andalucía y el sector de técnicos de Andalucía. Y uno de los primeros temas que tratamos fue exactamente esto. Como ellos no tenían experiencia con este tipo de productos, nos preguntaban, ¿este producto es un producto químico? ¿Se puede utilizar en agricultura ecológica? Sí, porque no va a contacto. Yo lo meto en la planta, pero no va a contacto con la parte Paolo, todo eso yo creo que lo entendemos los que estamos aquí perfectamente, que bueno, de alguna manera es sentido común. Pero cuando tú estás teniendo la inspección, yo llevo 2 años sin poner feromonas, pero tú sabes que estos lacitos se quedan en el árbol. Sí, sí. Porque cuesta ponerlos, pero quitarlos todavía cuesta más, entonces no los quitamos, se quedan ahí. Y cuando tú estás en la inspección, te preguntan este difusor, ¿qué es lo que pasa? Porque te pueden poner una no conformidad. Ahora. De hecho, bueno, a mí me tocó tener un poco de discusión referente al tema y menos mal que no eran del año, pero si no hubiera tenido una no conformidad. Ahí yo creo que es un tema del inspector. Ahora, el difusor, esto es un poco más complicado. Como siempre, desde un punto de vista de la normativa, hay que poner el producto en un marco. ¿Okay? Como la confusión sexual es un producto que actúa sobre un insecto para su control, entra dentro de los productos fitosanitarios. Nosotros somos considerados como un insecticida y tenemos que, claramente, entramos en el reglamento de los insecticidas. Entonces, nuestro producto tiene que tener un registro y tiene que venderse con un registro de producto fitosanitario. Esto es normal. Como es un producto fitosanitario, tiene que cumplir con todas las leyes que regulan los fitosanitarios. Por ejemplo, yo en teoría debería hacer comer a un ratón el difusor, la feromona, para demostrar que no es tóxico para los vertebrados, pero me resulta complicado hacerlo comer. O por ejemplo, con Sigfito, yo en teoría debería marcar cada difusor con el logo de Sigfito para que los agricultores pudiesen recogerlo y tirarlo. Pero esto claramente es inviable desde un punto de vista práctico. Pero como es un producto fitosanitario, en teoría, desde un punto de vista legal, tengo que cumplir con estas normas. En teoría, el difusor, como hemos dicho, el compuesto no es tóxico, y el difusor es simplemente un trozo de plástico con un alambre de aluminio por dentro. A término de leyes, nosotros así lo reflejamos en la etiqueta, el difusor se coloca y en teoría se debería quitar de la planta al final de la temporada. Porque para obedecer a las leyes de los fitosanitarios. ¿Quién lo hace? Nadie lo hace. Normalmente yo cuando voy en campo y voy dentro de un frutal que lleva muchos años en confusión, se ven 30 difusores en la rama. Luego cuando tú cortas la planta y todo esto, se irán. O lo ves en el suelo. Hasta ahora no hemos nunca tenido problemas en ese sentido. Entonces, con el difusor en sí, como el producto está registrado, lo único que te podrían decir es lo tienes que quitar de ahí, al final de la campaña, porque es un trozo de plástico. Como te deberías quitar el macarrón para atar cualquier cosa, porque es un trozo de plástico, porque así lo marca la ley. Que esto sea viable, yo creo que esto no es viable desde un punto de vista. Nosotros, de todas formas, estamos trabajando con la aplicación de productos biodegradables, con plásticos biodegradables. Ya llevamos años ensayando. El problema es que el coste de este producto es ligeramente un poco más alto del producto normal que tenemos y aún no lo hemos introducido en el mercado. Y también desde este punto de vista, con los plásticos biodegradables, también a nivel de normativa europea hay todo un lío, porque en muchos casos las tecnologías van mucho por delante de la normativa. Entonces, yo para poder indicar
que el producto es biodegradable en etiqueta, tengo que cumplir con unas determinadas normas que aún no son claras, ni siquiera para la administración. Entonces resulta complicado. Pero que el producto con función sexual difusores se puedan utilizar en el ámbito de la agricultura ecológica, esto no hay duda. O sea, esto, si un certificador que te viene a hacer inspección te dice que lo que tienes que utilizar, que no puedes utilizarlo, es que no sabe hacer su trabajo. Es así de sencillo, porque la misma normativa lo pone muy claro. Yo le puedo decir todo lo que digas, Paloma, ya le puedo decir, pero lo que yo no puedo admitir en mi certificado es una no conformidad, porque si yo exporto me va a decir el comprador, es que no te puedo comprar las peras, porque tienes una no conformidad y tu certificado tiene este problema. Te enviaré un documento donde claramente se dice que esto está permitido. Más que esto, ¿me entiendes lo que quiero decir? Hay en la certificación, los feromonas para la confusión sexual están permitidos en la agricultura ecológica. Más que esto es imposible. Lo único que te pueden decir es de quitar los alambres. Es quitar los alambres. Lo único que te pueden pedir... Pero es lo único, es que no dicen, y si fuera ese el problema, un problema medioambiental, no un problema Claro. pues sería el mismo problema para los agricultores convencionales de producción integrada que los ecológicos. Claro, no. Pero es que solo tenemos problemas los de producción ecológica. Exactamente, tienes razón. El problema de quitar los alambres, yo lo tengo también en producción integrada, pero nadie lo hace, yo te lo digo tranquilamente. Pero ahí es el certificador que se equivoca. Yo ahí, más que eso, lo que puedo hacer es compartir contigo, que lo estaba buscando ahora, el documento, pero en el documento de producción ecológica, más también en los más viejos, viene claramente especificado que este tipo de productos se puede utilizar. Si el certificador o quien hace la inspección no sabe leer, difícilmente puedo convencerlo, ¿me entiendes? Porque ahí lo pone. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿No? Sí. Y te digo, recibo, no te digo todas las semanas, pero bastante a menudo. Ayer recibí de un productor de Andalucía que ahora parece que es más importante toda la parte de burocrática, de preparar documentos, certificaciones, que me pide exactamente un certificado ecológico para mi producto de confusión sexual. Yo digo, yo no tengo ningún certificado porque no lo necesito. En el reglamento de la producción ecológica viene claramente que este producto se puede utilizar. Yo no tengo que certificar que el agua es agua. El agua es agua. Ahora estoy en una lucha con el ministerio, también con esto, que hay que certificar todos los insumos ecológicos. Es una barbaridad. Lo que no, Sí, porque hay productos que están certificados que no se pueden aplicar. exactamente. Todo esto es una barbaridad. Es verdad. ¿Por qué nos piden esto de la certificación? Yo estoy totalmente en contra. Estoy peleando todo lo que puedo para no cumplir con esto de la certificación. ¿Por qué? El Ministerio o el Estado se quiere cubrir la espalda y decirnos a nosotros que tenemos que certificar los insumos de producción ecológica, porque han tenido residuos en Alemania y porque Alemania le está pidiendo que ha llegado producción ecológica contaminada con productos. ¿Okay? ¿Por qué ha llegado producción contaminada en Alemania de productos? Porque hay unos piratas que venden unos productos que son ilegales o que nos dicen lo que tienen, pero aumentar el nivel y aumentar las certificaciones para todo el sector de producción va a hacer que haya menos piratas. No, los piratas van a ser piratas y van a ser piratas toda la vida. Entonces, que a mí me pidan cumplir, me quieren venir a inspeccionar la planta de producción en Japón, para que tú puedas entender. ¿Qué queréis venir a ver en Japón? Es un sector, es un tema un poco, en este momento, caliente. Pero no, en este caso se equivoca el certificador, el inspector. Pero si está considerado, entiendo, como un producto fitosanitario y ya está controlado por SEFITO, digamos, su registro fitosanitario ya lo tiene. Sí, lo tiene. Por lo tanto, ¿no? Sí, pero el hecho que el producto tenga registro fitosanitario no quiere decir que sea permitido en agricultura ecológica. ¿Okay? En este caso, hacemos un caso de un bacillus, por ejemplo. Yo puedo tener un bacillus que está registrado porque es un producto fitosanitario, pero
luego para certificarlo de producción ecológica tengo que tener todos una serie de coadyuvantes en la formulación del bacillus para que se pueda utilizar también en agricultura ecológica. En el caso de, por ejemplo, no quiero entrar en temas demasiado técnicos, en el caso de nuestros productos, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos que vender la alobesia al USDA, al estado de California, por el problema de la obesia que tuvieron el producto de Lisonetelle, una de las primeras certificaciones que nos pidieron era la EPA Certification para agricultura ecológica en Estados Unidos, donde la feromona claramente está permitida, el difusor está permitido, este tipo de aplicación está permitida. Nos pidieron también los coadyuvantes, porque, por ejemplo, dentro del difusor se ponen unos compuestos que, para que no se oxide el compuesto de feromona. Nosotros utilizamos vitamina C, que está permitida entre los coadyuvantes en agricultura ecológica, en este caso. En este caso yo tengo la certificación de la EPA, del ente certificador americano, para la aplicación de todos nuestros productos en agricultura ecológica en Estados Unidos. Cuando alguien me llama de un viñedo, un agricultor, un productor de una bodega que quiere exportar su vino a Estados Unidos como vino ecológico, tiene que certificar todos los insumos, me llama normalmente y yo le envío un certificado emitido por la USDA, el EPA, donde se certifica que todos los compuestos dentro de nuestro difusor están permitidos en la lista de productos para agricultura ecológica americanos. Claro. Pero sí, hay mucha confusión. Y, entre comillas, en los últimos años nuestros productos han aumentado mucho la superficie, pero hay toda una serie de otros productos, de otros extractos vegetales, que antes entraban como el tema de los OMDF y que me preocupa más en este sentido un producto que no tenga registro, que se venda como abono CE y que nadie sabe lo que de verdad lleva por dentro, que un producto que está registrado en el registro, se exporta en 50 países y lleva 30 años aplicándose en el mercado. Sí, Pablo. Has hablado de que en Cariñena está el 95% por la superficie ya con confusión sexual. En Rioja, por lo que en Rioja tenemos 70.000 hectáreas, de las cuales 1.500 tienen confusión sexual, más o menos. ¿Qué problema social realmente conlleva esto? No que conlleve, sino por qué. Aquí es un tema un poco complicado luego, si no hay alguien de administración luego me dispara, no, pero de la denominación sobre todo. Al momento en Rioja hay unas 8.000 hectáreas en confusión. Principalmente son bodegas privadas. Todas las bodegas privadas, las grandes bodegas privadas, aplican ese sistema porque tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista de eficacia le vale la pena, sobre todo porque tienen grandes superficies, grandes viñedos, entonces le funciona muy bien desde un punto de vista técnico. Es mucho más difícil entrar en todo el tema de la cooperativa de los pequeños agricultores, porque un pequeño agricultor que tiene solamente 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, tiene que contar con los vecinos para poder hacer una superficie que claramente le funcione, le garantice, entre comillas, una eficacia del sistema. Contar con esto aquí resulta complicado. Somos latinos, y poner de acuerdo a muchas personas es bastante más complicado. Y luego hay un factor para mí que es el más espinoso, que es clave, que en Rioja, bajo mi punto de vista, yo vivo aquí, mi mujer es de Rioja, no quiero que nadie me dispare en este momento, pero hay un problema que está relacionado con la calidad de la uva. Rioja tiene un muy buen nombre, tiene una producción limitada, la uva se paga muy bien, entre comillas, y hay una producción limitada a los 6.000. Las bodegas pelean para conseguir proveedores de uva y pagan lo que tienen que pagar. El problema es que no pagan la calidad de lo que el agricultor produce, porque el agricultor tiene 6.000 hectáreas, 6.000 kilos por hectárea, y puede producir prácticamente o entregar a la bodega solamente esto. Entonces, para él, si la bodega no le paga más para producir un producto de una mayor calidad, no le interesa gastar más y utilizar esta técnica.
Y entonces él, ¿qué hace? Si de todas formas lo que produjo son 6.000, lo que gano son 1 euro por kilo, ¿dónde puedo hacer más dinero? Gastando menos. Y esto es el problema, que en este caso prefieren en esta zona seguir con los tratamientos de insecticidas, que son más baratos, que pasar a técnica. De todas formas, ya hay, por ejemplo, un proyecto en Aucejo donde toda la cooperativa ha decidido colocar, en Alcanadre también, en ese sentido. Aldea Nueva lleva muchos años aplicando, aunque de una forma un poco aleatoria, y todas las bodegas grandes sí que lo están utilizando. Sí, has pensado que las bodegas grandes están utilizando porque les sale rentable, pero al pequeño agricultor, ¿por qué no les sale rentable? ¿Por el tema que has hablado antes? Sí. Hay que poner más en... A una bodega grande le sale rentable por varias razones. Primero, una bodega, cuando hace un cómputo de los costes, también tiene en cuenta el gasoil que echa para el tractor para hacer un tratamiento, el tiempo del tractor, la amortización de la inversión, y igual, por ejemplo, ponemos un caso de una bodega, sin hacer nombre, tiene 400 hectáreas de viñedo, necesita 3 tractores y 3 personas, 15 días para tratarla toda. Entonces, desde que empieza hasta que termina de tratar las 400 hectáreas, pasan 2 semanas. En muchos casos, con los productos que ahora tenemos en el mercado convencionales, 2 semanas de diferencia entre el principio y el fin, o desde que empieza se termina de tratar, quiere decir tener una eficacia 0 en alguna parte del viñedo. Esto es así, porque esto es así. Entonces, para ellos, en este caso, es mucho más conveniente colocar la confusión al principio en abril, cuando están espergurando, bajando los alambres, antes de que brote el viñedo, ya colocan y se olvidan de la lobesia, en muchos casos. Se olvidan de la lobesia, no tienen que entrar. Pueden centrar su estrategia de control sobre las enfermedades fúngicas, tienen que tratar solo estos, y además pueden tratar en el momento correcto la enfermedad fúngica. Esto tiene que pensar, ahora tengo que mezclar el insecticida con el antioidio, y ¿cuándo lo trato? ¿Esta semana contra el oidio o la semana que viene contra la obesia? Entonces, para ellos sí que en general le vale mucho la pena. Y luego, como tienen grandes superficies y un buen control, y no dependen de los vecinos, igual consiguen una buena eficacia, reducen la población de la zona, y en 2 o 3 años normalmente consigue reducir el número de difusores. Entonces pasan de un coste más o menos por hectárea superior a los 100 euros a un coste igual de 70 euros por hectárea, que le resulta mucho más competitivo con respecto a los insecticidas. Esto más o menos es la razón.